Mari Pulamien, Mari Pupeni, Mari Compu Buenú, y estamos iniciando Muley Sumun en esta edición de las 19 horas del martes 27 de marzo. También Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari Compuche, Compu Buenuy, le damos la bienvenida aquí a Muley Sungu. Estamos en una nueva edición con mucha información, con algunos temas que consideramos compartir, que tienen que ver con el Día de la Memoria, también con las actividades que se vienen por el 2 de abril, información que tiene que ver un poco con lo que pasa en el CENAF, la advertencia por ahí, el reclamo de los trabajadores de ATE, hay información un poco de la provincia y de otros lados más allá, así que todo para esta edición. Comenzamos con la primera información. Este martes 27 se dieron a conocer las actividades que se realizarán el próximo 2 de abril aquí en Bariloche por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Así es, también fue en el marco de una conferencia de prensa, donde además el intendente Gustavo Genuso, presente, anunció que el centro de convenciones de la ciudad se llamará Islas Malvinas. Uno siempre cuando piensa en su país, cuando piensa en la vida personal, etcétera, quiere estar a la altura de las circunstancias que han estado quienes acá me rodean, los que nosotros denominamos los veteranos, pero también nuestros héroes, ¿no? La gente que le puso realmente todo por su patria, por su territorio, por su nación. Entonces, la conmemoración del día de 2 de abril, para mí es una de las más importantes del año, sin desmerecer a ninguna otra, porque nos recuerda muchas cosas, nos recuerda el sentido de patria, el sentido de nación, la pelea por lo nuestro, la injusticia, el sufrimiento, la pena, la muerte, el dolor, todo eso junto, que son las cuestiones de la vida, ¿no? Porque la vida pone la sonrisa y pone la tristeza, pone la vida y pone la muerte, todos los días en el camino que vamos recorriendo. Entonces, el 2 de abril, que se conmemora el tema de Malvinas, el homenaje a todos los veteranos, los que tenemos en Bariloche, los que tenemos en todo el país, e incluso aquellos que ya no están, por eso ese día también hacemos ofrendas florales, y recordarles que una cuestión que es muy cara al sentimiento de los barilochenses, perdón, muy cara al sentimiento de los barilochenses, la vigilia, que no empieza el 2 de abril esta conmemoración, sino que empieza, ahora Rubén lo va a contar en detalle, empieza antes, porque está en el corazón de cada barilochense, y lo vemos porque cada año se junta más gente, la vigilia que nos permite esperar el 2 de abril todos juntos, cantando el himno nacional, pero sobre todo sintiéndonos hermanos. Esta conmemoración del 2 de abril, que ahora le vamos a contar cómo se va a desarrollar, tiene además algunas cuestiones especiales. Nosotros desde hace bastante tiempo, desde el principio de la gestión, venimos trabajando con la dirección de la provincia de veteranos y con los veteranos, el tema de el monumento que los veteranos quieren hacer, no sé llamarle monumento, cómo llamarle, polaco, pero ahí en la costanera, de hecho le hemos dado en comodato el terreno, y habida cuenta que cercano, muy cercano, o casi al lado, va a estar el Centro de Congresos y Convenciones. Charlando con los veteranos, dijimos que lo mejor que podíamos hacer que ese Centro de Congresos y Convenciones lleve el nombre de Islas Malvinas. Así que lo simbólico tiene mucho que ver, muchísimo que ver, porque cuando un chico, un joven o alguien nos pregunte dentro de 50, 60, no nos va a preguntar a nosotros seguro, pero alguien le va a preguntar por qué se llama Islas Malvinas, uno puede contar la historia de nuestros veteranos. Entonces, realmente nos importa mucho lo simbólico y nos importa mucho que ese Centro de Congresos y Convenciones lleve el nombre de Islas Malvinas. Los espero a todos aquellos que nos están viendo, a aquellos que vean esta conferencia de prensa,
Los espero a la conmemoración del 2 de abril, desde la vigilia, el día anterior, porque creo que nuestra gente, nuestros vecinos de Bariloche que participaron de esa guerra en forma activa, necesitan un homenaje, necesitan el calor que todos les podemos dar. En la conferencia de la conmemoración por el 2 de abril, el director de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos, planteó, entre otros términos, que la guerra fue un horror y un error. De haber tenido funcionarios políticos como la raza de Gustavo, seguramente la posguerra hubiese sido mucho más sencilla para nosotros y más de uno de nuestros compañeros no se hubiesen quitado la vida, porque hubiesen tenido el acompañamiento necesario y la contención que no tuvimos en tantos años oscuros. Y una muestra más, esta charla y lo que acaba de decir el intendente, poner el nombre de Malvinas Argentinas al centro de convenciones aquí de Bariloche, un centro que va a ser de nombre internacional, para que quede en permanente recuerdo la causa Malvinas y aquellos hombres que dieron la vida por la patria, es realmente para nosotros muy significativo, muy significativo. Así que gracias en serio en nombre de todos los compañeros, gracias en serio. También, como ha dicho acá el intendente, para nosotros, ustedes lo saben, el 1 de abril, que empiezan los actos a la noche, es lo más significativo que tenemos. Es en ese momento, junto a todos ustedes, porque nos vienen acompañando cada vez más, llenando la plaza, empezar el 2 de abril y mantenernos nosotros en vigilia toda la noche, con el fuego, con la llama eterna, en recuerdo de los verdaderos héroes que son los que dieron la vida por la patria. Nuestros compañeros, que por ellos estamos haciendo esto también para que no se olvide, para que su vida no haya sido en vano. Después tenemos los actos del 2 de abril, que ahora iremos mencionando, y que para nosotros también tiene un significado y un objetivo único, que es recordar esta gesta. Nosotros fuimos a la guerra sin saber lo que era la guerra, con 18, 19 años la mayoría. Ahora con 55 más podemos cabalmente, y después de 36 años, decir lo que es una guerra, y como lo venimos sosteniendo hace tanto tiempo, decimos que la guerra es un horror y un error, que no debería haber existido, y que de las diferencias entre los seres humanos las deberemos resolver de manera pacífica. Entonces nunca levantamos la bandera de la guerra. Pero más allá de eso, entendemos que es una página de la historia argentina que nos guste más, nos guste menos, que fue llevada adelante por un gobierno de facto. Tenemos que entender que Malvinas el 82 es una causa nacional. Y como tal tenemos que recordarla y recordar a los hombres que dieron la vida por la patria. Y no tenemos que quedarnos solamente con que fue la locura de un borracho, porque acá hay un imperio atrás de todo esto que está usufructando y que está usando todos nuestros recursos y haciendo que nuestro pueblo sea cada vez más pobre, porque es un enclave colonial, porque es la base de la OTAN en los mares argentinos, porque es el control del único paso bioceánico natural que hay en el mundo, porque es la puerta de entrada a la Antártida y tantos otros temas. Entonces ahí también nosotros es lo que queremos poner en agenda, qué es lo que hablamos de Malvinas cuando hablamos de Malvinas. No hablamos de la guerra, hablamos de 500 años de historia que tiene Malvinas y de un enemigo común que tiene la patria de 1806 a esta parte. Primero que nosotros, si ustedes observan y han escuchado nuestros discursos a lo largo de los años, saben bien perfectamente que nunca hemos reivindicado la guerra. Siempre hemos hablado de la educación como arma para los jóvenes. Es clásico escuchar en nuestro discurso decir que un pueblo culto e informado no puede ser manipulado. Por eso también para nosotros la educación es un tema fundamental, que va acompañado de la historia y va acompañado del conocimiento de este evento que tuvimos que vivir. Nosotros hemos tenido que vivir un montón de cosas y creo que la realidad de este acto, la función fundamental es recordar y que no nos olvidemos de muchas cosas. Y también en ese recuerdo, por supuesto, están aquellos hombres que entregaron la vida por la patria. En Dina Huapi, les decíamos, se realizó la pintada de los pañuelos a 42 años del golpe militar.
fue durante el fin de semana de este sábado 24 de marzo, donde un grupo de vecinos autoconvocados, junto a organizaciones de derechos humanos y sociales, pintaron los tradicionales pañuelos por primera vez en la plaza de Dina Huapi. Fue en el marco de los 42 años que se cumplieron del golpe cívico-militar. Vamos a compartir ahora con ustedes el testimonio de familiares de detenidos desaparecidos que participaron en el acto allí en la localidad de Dina Huapi. Es para mí muy emocionante poder poner el pañuelo de mi tía, Diana Lac, desaparecida, detenida desaparecida en el año 77. Diana era militante de Montoneros, orgullosa militante, era docente, daba clases en los veranos acá en la Escuela del Manso, cerquita, una mujer inquieta, hermosa, y que tenía una beba de 6 meses cuando fue secuestrada. De Diana supimos poco después. Sabemos que la mataron, su cuerpo nunca nos lo entregaron, mi familia la buscó, las hermanas, mi viejo, el hermano, la buscaron, hicieron todas las presentaciones necesarias, todos los recursos de amparo, no se pudo saber más nada. A Dianita la pudimos recuperar después de 2 años y medio, nos criamos juntas, y toda la vida fue muy duro para la familia porque Diana se resistió mucho tiempo a saber de su mamá porque era tanto el dolor que cada vez que le hablábamos de Diana, ella lo único que hacía era llorar, ¿no? Hoy nos encontramos acá en este lugar que elegimos como familia hace 18 años para vivir acá en este Dina Huapi, y me llena de orgullo que mi hijo haya terminado de pintar el pañuelo con el nombre de la tía, y les agradezco a todos y a todas, y espero que el resto de los vecinos de Dina Huapi lleguen a comprender en algún momento, tengan un poco de humanidad y se den cuenta que esta es la forma que tenemos de recordarlos, de no olvidarlos, que no tenemos una tumba donde llevarles una flor, que no tenemos un lugar donde decirles lo que lucharon, lo que luchamos todos porque ellos aparecieran con vida, y esta es nuestra forma. Es poco, es mucho, no sé, pero es nuestra forma. El 10 de mayo de 1976, mi hermana Florencia, Kitty, le decían Kitty, ella militaba en la UES, estaba con su compañero de militancia, en una plaza de Martínez, repartiendo volantes, y hubo una requisa con colimbas. Esto es importante porque después voy a leer algo de un colimba. Bueno, Gustavo Cabezas era el compañero y Kitty, mi hermana, repartiendo volantes. Había algunos más, unos pudieron escapar cuando vieron los camiones. Y bueno, a Gustavo le pegan un culatazo, lo meten en una camioneta, y a mi hermana la tienen parada al lado de una camioneta con un colimba. Y el teniente Macedra, que hoy está preso gracias a los colimbas también, y a la investigación del hermano de Gustavo Cabezas, a Pablo Yonto, que fue mi abogado también, o nuestro abogado de la familia. Bueno, la tenían ahí parada, y cuando vio lo que supongo yo, que cuando vio lo que le pasaba a su compañero, salió corriendo, y Macedra, que era un muy buen tirador, le dio un tiro. Primero creo que hizo un par de tiros al aire y después le pegó por la espalda a los 30 metros. Acompañando a Macedra como colimba estaba Aguas, que se fue a vivir después a Europa y vino a dar su testimonio. Salió corriendo porque pensó que estaba viva, y la contestación de Macedra fue: yo sé muy bien dónde tiré, así que no te preocupes. Igualmente Aguas le prometió a mi hermana que él no la iba a abandonar,
Y bueno, él en el juicio después dice que 30 años después, 32 años después, pudo cumplir su promesa y que fue a hacer justicia porque le dieron cadena perpetua a Macedra. Este martes 27 fue el cierre de las actividades en la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Centro Administrativo Provincial. Ariel Ávalo, secretario de Cultura de Río Negro, estuvo presente en la jornada para poner en valor el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, para nosotros es una fecha de mucha reflexión, ¿no? Tenemos que seguir imponiendo estos actos, tenemos que seguir interviniendo con las actividades culturales, con usinas, aquí dentro de nuestra sala de exposiciones. Nos parece que no se termina el tema, que tenemos que seguir reflexionando, que tenemos que seguir provocando la discusión, que tenemos que seguir poniendo el tema en el tapete y bueno, por suerte también tenemos un equipo de trabajadores en la Secretaría de Cultura que apoyan siempre con mucha convicción y con total humanidad estos temas, así que bueno, aquí estamos de mi lado acompañándolos también en este día. A nivel provincial, ¿cómo se vivió también, ¿no? En diferentes puntos de la provincia justamente el Día de la Memoria? Desde Cultura, ¿no? Y hemos podido acompañar marchas, hemos podido acompañar diferentes propuestas artísticas. Insisto, la reflexión es necesaria, muchísimos municipios han solicitado asistencias para estos días y bueno, dentro de todas las posibilidades que tenemos, hemos ido, hemos acompañado, hemos participado con asistencias artísticas también, así que ha sido un día, el 24 de marzo, que se vivió y se reflexionó a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Ariel, dentro de la agenda de cultura está previsto también el sostener, mantener, elevar la cultura de los pueblos originarios. Bueno, aquí mismo nosotros tenemos la posibilidad de compartir con compañeros que nos acompañan siempre y dentro de las actividades, de las últimas actividades que estamos realizando, hemos creado el Movimiento Cultural Rionegrino. Es la posibilidad de que la comunidad cultural tenga una organización que los represente, donde estén todas las voces y justamente las comunidades tienen una voz muy presente, muy fuerte, así que bueno, esperemos que ese lugar siga creciendo, que ese espacio siga tomando la dimensión que nosotros pretendemos desde el momento de crearlo, que es un lugar donde sea democrático, que todas las voces se puedan escuchar, donde sea muy inclusivo para que todos los espacios tengan una representación y bueno, ojalá que se siga sumando gente. Desde el arranque hemos tenido una muy buena concurrencia y muy buena respuesta de todos los actores culturales de la provincia, así que esperemos que esto se siga imponiendo y que se siga dando ese lugar porque nos hace falta a todos. Ariel, ¿por qué el término cultura se relaciona solamente con las actividades artísticas, cuando cultura es amplio el espectro que abarca dentro de todo el quehacer de cualquier ciudadano? Sí, bueno, la pregunta es buenísima, porque además acota desde lo pedagógico también, porque hace falta cambiar el paradigma, dejar de lado lo que puede llegar a ser simple, sin que esto sea desvirtuar el valor que tiene las actividades artísticas, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar a hablar de arte y cultura y de eso se trata, ¿no? De empezar a poder diversificar los diferentes discursos, a poder entender que más allá de las actividades artísticas hay todo un mundo cultural y bueno, empezar a comprender cuando hablamos de la sociedad, que la sociedad somos nosotros y que justamente la cultura nos forma y nosotros mismos la conformamos. Así que bueno, hay todo un proceso dinámico que no es fácil explicar porque fueron muchos años de ocultamiento, pero bueno, hay que poder dar el debate, dar el discurso, empezar a cambiar el discurso para que, como decía antes, más sectores se vayan incluyendo y en el lenguaje cotidiano que todos tenemos podamos entender que cultura es mucho más que arte. Feley Lamuen, ahora vamos a ir a un pequeño corte aquí en Muley Zungu y continuamos con más información.
cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Estamos de regreso con más Muley Sumú. Hay novedad, como lo traducimos al castellano. Y siguiendo con otro de los temas, ATE se reunió con el gobierno, firmó un acuerdo por las paritarias, pero además tiene pensado avanzar en otras reivindicaciones de derechos, por ejemplo el 4 de abril, para resolver diversos compromisos pendientes. Uno de ellos es el CENAF, la Asociación de Trabajadores del Estado. Se refirió justamente a la situación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, que imposibilita el normal desempeño de las trabajadoras y los trabajadores. Así es, y adelantaron que el próximo 4 de abril se reunirán con las autoridades del CENAF y de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro para abordar distintas problemáticas y compromisos pendientes de resolución. Sí, nosotros en la situación, digamos, de que hoy vive CENAF es una situación que la sufren los trabajadores y a su vez, digamos, los perjudicados es la comunidad por la cual, digamos, se creó el organismo y para los cuales debiera ese organismo funcionar adecuadamente. Para eso, digamos, también esta situación fue expresada y planteada en este plenario del día jueves que se realizó en Fisque-Menuco y se le planteó esta situación nuevamente al gobierno provincial y acordaron en hacer una reunión el día 4 en la ciudad de Viedma, donde van a estar presentes el ministro de Desarrollo Social, LAN, y la ministra de la CENAF, Roxana Méndez. Así que esperemos poder obtener avances en las condiciones de trabajo que hoy afecta a los trabajadores. La situación que hoy nos encontramos los trabajadores de Desarrollo Social y de CENAF, un poco estuvimos difundiéndola a través de comunicados y algunos medios que se han acercado, es que sobre final del año pasado el gobierno tomó la decisión del Ministerio de Desarrollo Social dividirlo en dos: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y Desarrollo Social. Una decisión arbitraria, inconsulta. Nosotros los trabajadores en su momento declaramos que estábamos en contra de esa división, que iba a ser perjudicial para la población a la que tendemos. No fuimos escuchados y una vez consumado el hecho de la división, prevenimos a las autoridades de que de esta forma el ministerio no iba a funcionar, no por lo menos si tenemos en cuenta las situaciones complejas sobre las que trabajamos.
¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que tiene que ver con recursos materiales ha quedado bajo la órbita de desarrollo social. Subsidios de emergencia, ayudas económicas, microemprendimientos para desocupados, tarjetas para módulos alimentarios, todo el recurso que tiene que ver con atención preventiva, promocional y asistencial ha quedado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ha quedado sin presupuesto para la atención asistencial o de políticas preventivas o promocionales para la población con la que trabajamos. Esto es, para acompañar a jóvenes que tienen situaciones de consumo problemático no tenemos recursos, para acompañar a jóvenes que tienen conflictos con la ley penal no tenemos recursos, para acompañar a familias que no tienen para sostener la alimentación de sus hijos no tenemos recursos, tampoco para problemas habitacionales. Es decir, estamos hablando de los derechos básicos y elementales que la gente, la población tiene que tener garantizada. Nosotros lo que estamos denunciando y es por eso que hemos exigido esta reunión que logramos acordar para el miércoles 4 con las autoridades del desarrollo y de CENAF, es que no solo y no se están garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además los estamos vulnerando. Y cuando decimos esto lo decimos porque, por ejemplo, niños que están alojados en centros de contención no van a la escuela o a realizar tratamientos psicológicos o de otros tipos porque no hay movilidad o porque no hay personal. Decimos esto porque los niños todos, desde jardín y nivel primario, han concurrido a la escuela una semana después por falta de útiles. Decimos niños que están en centros de contención por disposición judicial, han sido dados de alta, han ido a sus casas un fin de semana por decisión de la directora del lugar y en connivencia con la directora de la CENAF Bariloche porque no tenían personal. Estamos hablando de que se están vulnerando por parte del órgano de protección los derechos más elementales de los niños, niñas y adolescentes. Los trabajadores luchamos siempre por nuestras condiciones de trabajo, pero también luchamos por las condiciones de aplicación de la política social. No vamos a resignar nuestro compromiso ni nuestra responsabilidad ética. Es por esto que exigimos al gobierno provincial y a las autoridades Nicolás Lan y Roxana Méndez que se pongan a la altura de las necesidades que hoy plantea la población con la que trabajamos. En el marco mundial, del Día Mundial, de la tuberculosis, el programa provincial que tiene su centro en Bariloche realizará su relanzamiento con el objetivo de incluir esta nueva etapa al sector privado de la salud. Desde la Mesa de Trabajo de Tuberculosis de Bariloche explicaron que el 16 y 18 de abril se presentarán nuevas herramientas que se suman para fortalecer el programa ya instalado. ¿Qué tal? Buen día, gracias por estar. Ante todo, simplemente contarles que esto está en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que se conmemora todos los 24 de marzo, desde hace ya más de 200 años, que es un programa nacional y un programa provincial y adecuaciones locales de este programa, justamente para continuar recordándonos que la tuberculosis es una enfermedad que sigue estando presente en nuestras comunidades. Como justamente el 24 de marzo, todos los años esta actividad se nos suma con el Día de la Memoria, hemos postergado un poco las actividades propuestas para este programa, para conmemorar este programa, y las hemos pasado para el mes de abril. Y lo que vamos a hacer el 16 y el 18 de abril es presentar unas nuevas herramientas que se suman, que vienen a la localidad para fortalecer un programa ya instalado desde hace muchos años, que es una planilla de notificación de las personas, de casos, para poder trabajar con los equipos de salud, y un algoritmo que vendría a tratar de simplificar o al menos de agilizar todos los trámites que hacen, a vincularlos a los propios trabajadores del sistema público, pero también a las personas que trabajan en el sector privado. Este es un programa nacional que aporta la medicación totalmente para tanto los casos y las personas enfermas del sector público como del privado, así que toda persona que se enferme en las comunidades de Río Negro asiste a los hospitales públicos a retirar medicación. ¿Cuáles son las observaciones que hace la mesa respecto de esta enfermedad en Bariloche y en la provincia?
Es una enfermedad que comparada con otras está bien, no tiene una tasa de prevalencia muy alta comparada con otras enfermedades, pero es una enfermedad que ha estado bastante olvidada y que solo la recuerdan o la tienen presentes personas con varios años encima. Las generaciones más jóvenes ni siquiera saben de qué se trata. Entonces tenemos que recordar que es una enfermedad que sigue estando en nuestra comunidad. Entre el año 2016 y 2017 fueron 20 las personas que se enfermaron en nuestra ciudad y que tuvieron que acceder a un tratamiento y lamentablemente algunas han fallecido. Entonces es una enfermedad que justifica nuestro esfuerzo a pesar de que pareciera que fuera un número muy bajo, pero aparte porque es una enfermedad que se contagia entre los grupos familiares, entre los grupos de trabajo, entre las personas más cercanas que están con esa persona enferma. Entonces, como salud pública estamos obligados a poder cuidarnos, a poder cuidar la sociedad y a dedicarle todo nuestro trabajo para que justamente esta enfermedad empiece a estar controlada. En nuestro hospital se producen los medios de cultivo para que digamos, enviamos al resto de los laboratorios de la provincia para que se pueda cultivar las muestras de los pacientes donde se sospecha tuberculosis. Eso es algo muy importante, porque el diagnóstico de la tuberculosis lleva principalmente, bueno, la sospecha médica o no, porque nos han llegado casos donde la misma gente dice, uy, pero yo tengo tos hace más de 15 días, bajé de peso, estoy decaído, voy a ir a consultar a bacteriología. Nos toman como referentes para esta patología y es importante saber que son 2 muestras de catarro, de esputo, de moco pulmonar, a las que les hacemos una coloración y ya podemos ver a los bacilos de Koch. Entonces el diagnóstico cuando estamos ante un caso de tuberculosis pulmonar es muy simple, porque un diagnóstico temprano ayuda también a que después el paciente pueda sostener un tratamiento que es largo. Entonces, ahí se disparan un montón de otras acciones que la mesa de trabajo lleva a cabo, de la contención de ese paciente, de ayudarlo a que tome su medicación, que tiene que ser dirigida y observada, porque como son varios meses, las personas suelen, cuando se empiezan a sentir mejor, suelen querer dejar el tratamiento. Y ahí es donde nosotros les explicamos que no hay que dejarlo, que hay que llevarlo hasta el final, porque el bacilo se hace resistente a estas drogas. Y entonces ahí entramos en otro campo donde gracias a Dios no tenemos experiencia todavía en Bariloche, que es de la tuberculosis multiresistente, donde ya casi por ahí no hay tratamiento. Bien, vamos ahora a seguir compartiendo un poco lo que fue el acto en Dina Huapi el sábado 24 de marzo pasado, a 42 años del golpe cívico-militar en la Argentina. Allí se realizó una pintada de pañuelos en la plaza de la localidad y también estuvieron participando, además de familiares de desaparecidos y vecinos de Dina Huapi, hijos Bariloche, que fueron partes de los oradores que reflexionaron sobre el 24 de marzo y la política de reorganización nacional que se implementó en la década del 70. Es acá en la calle donde se han logrado todas las luchas y todos los avances por derechos humanos. Es la calle donde estuvieron nuestros viejos, es la calle donde se lograron todos los avances en derechos humanos. Seguramente la pata judicial ha hecho lo suyo, pero recordando al fiscal, a Hugo Cañón, que luchó mucho contra los indultos, las leyes de impunidad, a Patricia Walsh, pero fue realmente la calle y estos actos lo que logró que los derechos humanos sean eso, los derechos humanos. Que estemos cuando matan a un pibe, no solamente por los derechos humanos de ayer, sino por los derechos humanos de hoy. Nosotros no nos vamos a quedar quietos solamente por pintar un pañuelo. Hay que estar en la calle por los pibes del 17 de junio del 2010, por Rafa, por Santiago, por Solano, por un montón de pibes que realmente están reclamando derechos humanos, están reclamando justicia. Y en el nombre de ellos, hoy es el nombre de los 30.000, ¿no? Tenía muchas cosas para decir, pero no, en este momento lo importante es que demos este hecho político en Dina Huapi
Y como decía la compañera Carolina, que los vecinos de Dinahuapi entiendan que esto va a ser memoria, que con esto logramos que no haya más impunidad, que con esto logramos que Chocolás vuelva preso, que Astiz no quede libre y que todos estos indultos encubiertos que están haciendo con este gobierno no sean más indultos encubiertos, que los genocidas tengan que estar en donde tienen que estar, en la cárcel, en cárcel común, efectiva, perpetua, porque son las personas más peligrosas que están hoy en sus casas, violadores, asesinos, robadores de identidad, robadores de bebés. Entonces, simplemente eso, invitar a la gente para que siga en la calle, codo a codo, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, estar codo a codo, por memoria, verdad y justicia. Estar en la calle es lo que nos diferencia de este gobierno, porque ustedes no sé si se habrán dado cuenta que no hubo acto de parte del gobierno el día de hoy. Ellos quieren implantar el olvido y nosotros vamos a implantar la memoria. Y no le vamos a dar el brazo a torcer y no vamos a dejarles ni un palmo. Ahí donde no estén igual vamos a estar nosotros y no le vamos a dar espacio. Lo que ellos quieren lograr, no lo van a lograr. Ahí donde nos saquen una baldosa vamos a poner otra. Donde nos saquen un pañuelo vamos a poner otro. Por la memoria de los 30.000. Porque no se murieron, están en cada uno de nosotros. Y no los vamos a dejar. No los vamos a dejar. 30.000 desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, ahora vamos a compartir la grilla de las actividades en Bariloche que dio a conocer el director de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos. Como hace 21 o 22 años que iniciamos la vigilia que se sigue manteniendo, a las 21 horas en el Centro Cívico damos comienzo. A las 22 horas el grupo folclórico Irupé darán como el inicio también formal a la vigilia con unas danzas que ellos van a regalarnos. A las 12, a las 0 horas, la banda de la Escuela Militar de Montaña entonará las estrofas del himno argentino, el himno Río Negro, por supuesto el toque de silencio en honor a los caídos, la marcha Malvinas y algo más. Ahí es el momento quizás más emotivo para compartir con todos. Año a año, como decíamos recién y lo recordamos acá con los muchachos y con el intendente, la plaza se desborda y la gente nos regala ese cariño y ese amor que tanto bien nos hace y que le reconocemos y valoramos. Así que nuevamente lo estamos invitando a todos los vecinos que nos acompañen en ese momento. Como también los invitamos a que nos acompañen el día 2. A las 9 de la mañana va a ser el izamiento del pabellón, aquí en el mástil mayor. Luego haremos una recorrida por los pequeños monumentos que tenemos aquí para hacer entregas florales en la Plaza Perito Moreno y en el de la Fuerza Aérea en la Escuela Técnica. A las 10 de la mañana va a dar el comienzo del 4º torneo de fútbol infantil Veteranos Malvinas en el Estadio Municipal número 1. Pichi, si querés agregar algo, más de 800 chicos, es la 4ª vez que hacen este torneo que es fantástico, participan de todas las edades. Pichi, ¿querés hablar explayarte un minuto? Sí, buen día. Este año tenemos 600 chicos participando y bueno, va a cambiar la metodología. En vez de darle un trofeo o una medalla, se le va a dar un yogur y una fruta por la actividad, ¿no? Y se le va a entregar unos presentes a los veteranos a las 10 de la mañana. Así que están todos invitados los clubes que quieran participar. El miércoles a las 21 horas el sorteo y la reunión en el Gimnasio Municipal número 1. Invitamos a todos a participar. La entrada es un insumo para el hospital. Así que lo invitamos a todos. Bueno, gracias Pichi y también felicitarte porque hace 4 años vienen desarrollando esta tarea solidaria, trabajo con los chicos que los sacan de las calles con el deporte
y encima tenemos el honor que le pongan que el torneo se llama Veteranos Malvinas. Así que gracias, Picha, en serio, muchas gracias. Bueno, después de las 10 que vamos a estar en el Estadio Municipal, a las 11 volveremos aquí al Centro Cívico, donde va a ser el desfile, el acto central, las palabras nuestras, el agradecimiento, y para nosotros también el día de mucho recuerdo, el día de estar con nuestras familias, con nuestros amigos, con los vecinos, contenidos y acompañados por todos ustedes en esta querida ciudad. Bien, siguiendo con más información, la semana pasada los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos realizaron una audiencia con el objetivo de denunciar y visibilizar la situación del vaciamiento que están atravesando los 3 medios públicos de la Argentina. Nos referimos a la televisión pública, a la Agencia Nacional de Noticias, la agencia TELAM, y por otro lado Radio Nacional. Compartimos el informe de Barricada TV. Hicimos una audiencia acá con una serie con todo el arco opositor, digamos, de legisladores que vinieron a solidarizarse con la situación que están atravesando los compañeros de la TV pública, de Radio Nacional y de la agencia TELAM. A partir del año pasado empezaron habiendo una campaña de retiros de jubilaciones anticipadas, después ya hay retiros voluntarios planteados en los medios y hubo despidos concretamente en Radio Nacional, 16 despidos a principio de año. Esto en un contexto de continuos aprietes se complementa en un plan de actuar claramente en contra de la actividad sindical, donde además plantean paritaria cero para la televisión pública, y donde además le sacan acuerdos de convenio de manera unilateral. Por ejemplo, ellos tienen determinados rubros que cobran en sus sueldos y que la empresa TV pública, o sea, RTA, les retira. En todo ese contexto se da el vaciamiento de los noticieros, en que se achica de 30 a 17 horas semanales de noticias y que dejan de funcionar los sábados y domingos. Recién el día de ayer se enteraron los compañeros que va a haber una guardia para el día sábado 24 de marzo. Si no, este 24 de marzo no iba a ser cubierto por la televisión pública. Evidentemente Lombardi pensó que tenía que sacar algo y puso una guardia de 11 trabajadoras y trabajadores. Esa es toda la situación que estamos padeciendo. En el caso específico de la televisión pública, la audiencia también tuvo algunos broches de retazos de situaciones particulares, como la que está viviendo el Radio El Mundo, que están cobrando los sueldos a los premios. Bueno, yo en el cierre también dije algunas otras cosas de otros medios que no estuvieron presentes, pero bueno, el objetivo central de la audiencia era denunciar todo lo que está pasando con el vaciamiento de los medios públicos y conseguimos solidaridad desde todo el arco opositor y va a haber una serie de presentaciones en comisiones que esperamos que prosperen. Y con esta información que llega desde Buenos Aires sobre esta audiencia en defensa de los medios públicos, vamos a hacer una pausa en la información y después seguimos con más Muley Sumu. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Último bloque de Muley Zungú, donde hay novedad, donde hay noticias. En la vecina localidad de Dinahuapi, como le comentábamos, se realizó este pasado sábado la pintada de pañuelos a 42 años del golpe cívico-militar. El juez Rubén Marigo, actual presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, habló en el acto de reivindicación de la memoria. Además, se refirió a los ex militares de la dictadura que están aquí en la localidad y que gozan de prisión domiciliaria. Lo que más me gusta reivindicar es que hoy los vecinos de Dinahuapi demostramos que tenemos memoria, ¿no? Y que obviamente va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto. Siempre nos ha pasado, ¿no? Quienes queremos la liberación, quienes queremos la inclusión social y quienes no la quieren. La memoria no hay que perderla, esto es un símbolo nada más, ¿no? Y yo cuando escuchaba recién al compañero que leía la carta de Rodolfo Walsh, me acordaba que el mismo día la sociedad rural, la señora de Noble, sacaba ese mismo día, hay que leerlo, compañeros, una carta en apoyo de la dictadura militar, ¿no? Esto no hay que olvidarse porque demuestra las dos Argentinas que tenemos. Y también cuando nombrábamos a los compañeros me acordaba de Juan Jacinto Burgos, me acordaba de Susanita, me acordaba de Tarchís, que eran compañeros realmente nuestros que fueron muertos durante la dictadura militar y que eran de Bariloche, de Joar de Bolsón, de Surraco de Yacobasi. No hay que olvidarse de esos compañeros. Y también lo repudiable de lo que significa esta nueva violencia institucional, que es la violencia judicial con la libertad de los genocidas, ¿no? Hoy lo tenemos a Ayala acá. Ayer es el responsable de la causa de la escuelita, un tipo que fue condenado a cadena perpetua. Y les digo más, la mayoría de los compañeros que murieron y que realmente están muertos, como Bachi Chironi, que por suerte recuperó la libertad, y otros están en esa causa. También quienes fueron torturados, como Oscar Mailán, como el Negro Ayala, como Crespo, no me quiero olvidar, ¿no? Pero son compañeros que justamente son de esta zona y no hay que olvidarlos, ¿no? Están dentro de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y tampoco olvidar que hoy es un día de reproche a una política de terrorismo de Estado, y también es la alegría de recordar a estos 30.000 compañeros desaparecidos, que me parece que hoy lo que más me gustó de la plaza es que cada vez somos menos los viejos y cada vez son más los jóvenes que están ahí y que han sabido recuperar realmente las banderas de estos compañeros que tuvieron como única misión querer una sociedad mejor, compañeros. Eso es lo que más rescato. Hoy, hacerles entender a los compañeros que el terrorismo de Estado y la violencia institucional a través de los presos políticos está vigente, compañeros. La libertad hoy de Delía y la libertad del otro compañero es un avance de esto. Pero qué contrapartida, ¿no? 36, 40 genocidas, compañeros, con prisión domiciliaria. Todos acá en la zona y todavía Milagro Sala está presa. En ella yo reivindico a un montón de compañeros que son presos políticos, pero me parece que hay hitos, ¿no? Que hay, así como Kotevski y Santillán son muertos en la democracia, así como Julio López, su compañero, desaparecido en la democracia, así como los chicos de Junio fueron asesinados por la violencia institucional, así como Maldonado. Hay que explicarlo esto porque hay compañeros que dicen retrocedimos. No, no retrocedimos. Maldonado muere porque es perseguido en un procedimiento que es ilegal, compañeros. Tenían la orden de sacar a 8 compañeros de la ruta y un escuadrón completo de gendarmes los fue a buscar casa por casa. ¿Saben qué? Para que ustedes tengan una idea, lo mismo pasó con Cárdenas y Carrasco. La orden era proteger la comisaría y los persiguieron casa por casa y así fusilaron a Cárdenas y así fusilaron a Carrasco. Yo quiero que ustedes entiendan que la vuelta a la democracia no significa terminar con el terrorismo de Estado ni con la doctrina de seguridad nacional que quiere volver a imponer este gobierno, y lo vimos bien claro a través del caso Chocobar, con la muerte de este chiquito de 12 años por la espalda. Así que es una lucha que continúa, compañeros. No hay que bajar los brazos mientras haya esta situación de injusticia social, mientras haya un compañero excluido, mientras haya un compañero que tenga hambre. Cuando nosotros defendemos los derechos humanos decimos, en una época defendimos la vida, hoy defendemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un suelo digno.
Mientras no logremos esto, yo entiendo y me parece que todos los compañeros que militamos en el organismo de derechos humanos estamos en una democracia formal. Lo que nosotros queremos es una democracia con inclusión social, que es la única democracia que querían los 30.000 compañeros desaparecidos que por eso murieron. Muchas gracias, compañeros. Les decíamos que este martes fue el cierre de las actividades en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se realizó en el hall de entrada del Centro Administrativo Provincial de Bariloche. La propuesta estuvo a cargo de los talleres de guitarra, percusión y hip hop, quienes realizaron intervenciones artísticas en el marco del ciclo de arte en vivo de Roberto Navarro. Sí, nosotros estuvimos aquí con los alumnos míos del taller de percusión de Usinas Culturales Río Negro, un programa que está del año 2013, de enero de 2013, funcionando en toda la provincia, en Bariloche, pero la idea es extenderlo este año a toda la provincia. Es un programa de actividades culturales, ¿no? Diferentes, hay teatro para niños, fotografía, acrobacia, circo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una de esas actividades que propone este programa es la del taller de percusión, que está a mi cargo. Hoy estuvimos aquí tocando con algunos alumnos míos y con el tallerista de guitarra de Usinas Culturales, que es Juanjo Miraglia, y algunos alumnos de él, ¿no? Hicimos una unión, una conjunción. Así que eso fue lo que pudieron ver hoy, un poquito de lo que hacemos, del trabajo que se hace con la gente de los barrios, ¿no? de todo Bariloche, que quiera participar. Son programas abiertos, gratuitos. Bueno, eso fue un poco de lo que estuvimos mostrando hoy, ¿no? Como nuestro pequeño aporte a esta conmemoración, ¿no? A esta semana de la memoria, verdad y justicia, ¿no? Carlos, más o menos, de acuerdo al trabajo, ¿no?, que vienen realizando ustedes de las usinas culturales, ¿con cuántas personas están trabajando de los diferentes barrios de la ciudad? Sí, más o menos un promedio de 40, 50 personas, ¿no? Que se van renovando. Es como hoy no había tantas porque bueno, un día de semana por la mañana es como más complicado, ¿no? Que puedan venir por el trabajo, escuela, etcétera, porque es para niños, adolescentes y adultos, ¿no? Es como que no hay una brecha etaria, digamos, al menos en mi taller entran todos, digamos. Pero más o menos esa es la cantidad de gente, entre 40, 45, 50, a veces menos. Depende del frío, ¿no? Depende la época, pero la idea es, bueno, de a poco ir llegando a más y más, ¿no? Que puedan aprovechar esas actividades que nosotros sabemos que la cultura y la actividad artística, digamos, muchas veces no palea el hambre, la desocupación, la falta de acceso a muchas cosas, pero bueno, es una alegría, ¿no? Y es lo que nosotros sabemos hacer, podemos aportar un poco de alegría y de poder expresarse también, ¿no? A través de alguna actividad artística. Pero de alguna manera también ponen valor a la cultura y a la música, digamos, en actividades o jornadas como esta, ¿verdad? Claro que sí, esa es la idea, ¿no? Y mostrar lo que hacemos, lo que se hace, y bueno, y que la cultura no es solo la música, pero la música es parte de la cultura, ¿no? De un acervo cultural nacional y mundial, ¿no? Que está presente en las alegrías, en las tristezas, en los recuerdos, en los festejos. Así que estamos muy agradecidos de poder participar de esto, es la verdad. Seguimos con más información, continuamos dentro del mundo de la cultura para darles a conocer que se viene una noche de clown este miércoles en La Llave. Será una noche especial para toda la familia este miércoles 28, donde además pueden asistir los chicos y grandes desde las 21 horas en la Escuela Municipal de Arte de La Llave de Onelli y Sobral. En Telequía, El poder de la naturaleza es una obra clown de humor físico protagonizada por Meñique, Luciana Toro, quien tiene algo maravilloso para contar.
La función es a la gorra. Sí, por suerte en La Llave seguimos con muchas actividades. Desde que arrancó el año ya llevamos una seguidilla de alrededor de 45 propuestas culturales que hubieron dentro del espacio. Y continuamos, como decís, esta semana. Para mañana miércoles va a haber una propuesta de clown. La artista Luciana Toro presenta una propuesta, un espectáculo en realidad que se llama Endelequia, y habla un poco sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, como para compartir en familia. ¿Ella es de acá, de Bariloche, o está recorriendo la zona? No, Luciana es de acá, siempre está de gira, va por muchos lugares, pero justo se va a quedar unos días acá. Y lo interesante de la propuesta que nos trae ella, que fue a ver un espectáculo que habíamos dado en La Llave en algún momento, le gustó el espacio, le gustó el lugar y tenía algo preparado, entonces se acercó con la propuesta y charlamos y conversamos un poco y finalmente la pudimos concretar. La propuesta en realidad del espectáculo es a las 9 de la noche para toda la familia y la entrada va a ser a la gorra. Recordamos el espacio de la Escuela de Arte de La Llave, es un lugar donde nosotros lo que tratamos es de que todas las personas tengan acceso ahí para ver el espectáculo y que los trabajadores de la cultura también tengan un lugar donde mostrar lo que hacen. Bueno, la gente por ahí vincula el clown con los malabares, pero es algo más, ¿no?, que los malabares. Exacto, la técnica del clown es parte del teatro, digamos, y tiene que ver con esto, no solo con hacer malabares, sino con la actuación, con la persona que trabaja desde el humor muchas veces sobre determinados temas. Por eso es muy interesante para venir a ver, para también sacarse la duda esta de que, bueno, clavos son payasos, hacen malabares. No, en este caso no. Entonces vengan, miren la obra a partir de las 9 de la noche. ¿Es para toda la familia? Toda la familia, también aprovechando que se viene el fin de semana largo, así que sabemos que es un poquito tarde a las 9 de la noche, pero es un miércoles, el jueves no se trabaja, el jueves es feriado, así que pueden venirse todos y de paso conocen la Escuela de Arte de La Llave, la gente que no la conoce todavía, y miran un poco la muestra que tenemos en el hall de entrada, que es muy interesante. Siguiendo con más información, ahora nos vamos a recorrer un poco más la provincia, porque Río Negro cuenta con 2 nuevas leyes para el crecimiento turístico. Se sancionaron por unanimidad los 2 proyectos de ley que brindarán mayores herramientas al desarrollo de la actividad turística rionegrina. En primer término se aprobó la creación del Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico. Además, se sancionó la adhesión al artículo número 33 de la Ley Nacional de Turismo, que incluye al turismo como actividad productiva y, en consecuencia, los servicios vinculados pasarán a recibir un tratamiento impositivo y crediticio similar al de la actividad industrial. Bueno, tenemos 2 proyectos de ley. Un primer proyecto de ley que enmarca la actividad del turismo en la Ley Nacional de Turismo como actividad productiva, es decir, se va a considerar a la hora de cobrar los impuestos al sector o de generar créditos para el sector, se lo va a considerar como una actividad industrial, una actividad productiva. Esto cambia muchísimo la relación que el sector tiene con el esquema productivo de la provincia. El otro proyecto de ley destina el 20% de lo recaudado por el sector del turismo a obras de infraestructura que vuelven al mismo sector, es decir, son obras que a lo mejor no son priorizadas en un esquema habitual de obra pública y sin embargo aquí van a tener un fondo específico que no podrá ser destinado a otra cosa. La intención es acompañar la inversión privada en materia de turismo en todo el territorio y además orientar para ir jerarquizando nuevos destinos, no solo los destinos ya consolidados. ¿Está cuantificado el fondo y los destinos de estos? Sí, el fondo se calcula que rondará en los 90 millones de pesos anuales, con las modificaciones, por supuesto, que vayan surgiendo a partir del crecimiento impositivo, y las inversiones serán aquellas que se definan en conjunto con los intendentes, con el sector privado de toda la provincia y, por supuesto, con la participación de los otros ministerios, el de Obras Públicas y el de Economía, que son también artífices de este proyecto.
Serán seguramente algunos destinos turísticos que no han sido beneficiados totalmente. Sí, habrá alguna parte de la inversión a destinos ya consolidados, que son los que más van a aportar a este fondo, y otra parte de la inversión a nuevos destinos ubicados en la línea sur, ubicados en las costas o en los valles del Río Negro, que entendemos son las oportunidades estratégicas de crecimiento turístico de la provincia. El otro día, hace días atrás, el gobernador de la provincia con el agente financiero de la provincia, con el Banco Patagonia, firmaban un convenio de reciprocidad que implicaba traer a turistas brasileros a la provincia de Río Negro. ¿Hay una apuesta fuerte en este sentido? Sí, es una estrategia que se viene desarrollando, pero que hemos trabajado de una manera innovadora este año. Vamos a ir a Brasil, a San Pablo, los primeros días de abril para cerrar los acuerdos comerciales. Entendemos que esto va a implicar un crecimiento importante en la presencia de turistas brasileños en la temporada de invierno, porque además se incluyen operadoras de turismo y también aerolíneas en este acuerdo. Así que entendemos y estamos con expectativas, pensamos que vamos a hacer crecer la presencia de turistas brasileños. Y con esta buena noticia que tiene que ver con la sanción de 2 nuevas leyes para el crecimiento turístico, nos vamos a ir ahora a las farmacias de turno de este martes 27. Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498. Farmacia Azurmendi en Moreno 730. Y Farmacia Botánica en Moreno 59, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 27 de marzo. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Azurmendi en Moreno 730, Botánica en Moreno 59, que está abierta hasta las 23 horas. Pelé y Lamien, y hemos llegado al cierre de Muley y Zungun en esta edición de martes 27. Los dejamos a todos en la compañía de la programación y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más información. Bueno, hay más propuestas, hay más programación aquí por el canal 2 de AIR, el canal 10 de ABC Video Cable, por Walking Tomb TV, así que pueden continuar con todo lo que está preparado y la propuesta del canal. Nos volvemos a encontrar en la jornada de mañana. Memoria Pupeni Pulamuen, Capeuca. Ule Fachian tu Capeuca y Alamuen.